Muy buenos días a todos nuestros queridos oyentes. Es un placer inmenso acompañarlos una vez más. Les extendemos una cordial invitación a sintonizar nuestro devocional El Pancito Diario de Vida con el siempre inspirador pastor Danilo Toledo Muñoz. Será un momento de reflexión y crecimiento espiritual que no querrán perderse. Bienvenidos y que Dios les bendiga abundantemente. Saludándole en el amor del Señor, deseando ricas y abundantes bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Seguimos adelante con nuestra sección de los 7. Ya hemos visto 4 tipos de individuos, 4 tipos de personas a las cuales no se les debe ayudar, no se les debe apoyar y preferiblemente hay que evitar. Hemos ya observado varios perfiles, desde el perezoso negligente, desde el necio y porfiado, y hoy va a ser una temática similar, desde el violento y perverso. Así también hemos pasado por ese falso maestro ambicioso. Todo ese tipo de personas nos dañan. Si cooperamos con ellos de alguna forma, sabiendo que Dios mismo ya a muchos de estos individuos los tiene como desechados y otros literalmente desechados, finalmente nos hacemos partícipes de sus malas obras. Hoy vamos a observar a el burlador del Evangelio. El burlador del Evangelio. Yo creo que usted se ha encontrado más de una vez con un tipo de personas como este. Hay de distintas características, pero todos tienen algo en común. Muchos no es que quieran saber de Cristo, sino que quieren exponer de Cristo para burlarse, para blasfemar y finalmente para endurecerse aún más en su corrupción de pensamientos. Le invito a la Biblia. Una vez más vamos al libro de Proverbios capítulo 9, versículos 7 al 8. Proverbios capítulo 9, versículos 7 al 8. Búsquelo. Hay 3 lugares de acción de estos individuos y tenemos que ser sabios. Los podemos encontrar en los lugares de estudio, sobre todo en los jóvenes, tienen que aprender a discernir, en el lugar de trabajo, y donde lamentablemente muchas veces cuesta más cortar comunicación, no comunión, porque con ellos no puede haber comunicación con este tipo de individuos es en las familias. Sí, como usted escucha. Siempre hay algún individuo en nuestras familias que comienza de menos a más con esta actitud burlesca respecto del Evangelio. Hablan mal de Cristo, se burlan de las cosas sagradas, no muestran ni el más mínimo respeto ni temor de Dios y siempre quieren debate y finalmente la postura de ellos es la correcta por sobre todas. Bien, Proverbios capítulo 9, versículos 7 al 8. Voy a leer como estoy autorizado en el nombre del Señor Jesucristo para comunión de Padre, Hijo y Espíritu Santo, y la palabra de nuestro Dios dice de la siguiente manera: el que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta, el que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Dejémoslo hasta ahí. Vea el contraste. Cuando podemos nosotros traer un consejo o una palabra de dirección a una persona sabia, es decir, a una persona temerosa de Dios, nos va a amar y finalmente va a aumentar su sabiduría. No se olvide que he enseñado muchas veces que sabiduría en Biblia no solo es saber hacer. Sabiduría en Biblia también tiene que ver con reverencia,
en nuestro trato hacia Dios y las cosas sagradas. La sabiduría tiene que ver en cómo nosotros nos relacionamos con Dios y lo que con Él corresponda. Su palabra, la obra de Cristo, el amado Espíritu Santo, todas las cosas sagradas de Dios van a denotar qué tipo de personas somos. Y aquí el proverbista está poniendo el contraste. Si corregimos a una persona temerosa, más temerosa va a ser, más respetuoso, más honra va a buscar de parte de Dios, más honra va a recibir. Y nos va a amar porque va a entender que lo estamos haciendo por su bien. Pero en la contraparte aparece este tipo de individuos que el autor de Proverbios, bajo Reina Valera 1960, le llama el escarnecedor. Un escarnecedor es uno que hace escarnio, uno que hace burla, uno que hace mofa, uno que continuamente está en actitud de rebeldía, pero una rebeldía que la demuestra en base a un desprecio, una forma irreverente. El escarnecedor no muestra la más mínima expresión, creo que esa es la palabra, de temor de Dios. Por el contrario, blasfema del nombre, es atrevido, va a querer muchas veces discutir por el mero hecho de discutir, y el autor de Proverbios dice que si interactuamos con este tipo de individuos y queremos llevarle un consejo, una reprensión, tratar de sacarlo de ese mal camino, nos vamos a acarrear afrenta, nos vamos a acarrear disgustos, problemas, nos va a insultar, nos va a tratar como objeto de burla, vamos a ser motivo para que tenga de lo cual seguir burlándose. Y obviamente, cuando dice que el que reprende al impío se atrae mancha, tiene que ver con esa idea de fácilmente podemos también dañar nuestro testimonio. Imagínese, póngase en este escenario, que este tipo burlista sea capaz de sacarnos nuestras casillas y finalmente nosotros actuemos con violencia contra ellos. ¿Dónde queda el testimonio? ¿Acaso actuamos también tontamente al igual que esta persona? Nos contamina su mal actuar, su mal proceder. Y mire, por favor, hago un paréntesis para que se entienda bien mi punto. No estoy diciendo de ese tipo de personas que ignorantemente, por desconocimiento obviamente, no comprenden y al final rechazan, porque eso tendría que ver prácticamente con algún tipo de personas que a veces están lastimados con Dios o que no entienden bien las cosas de Dios y prefieren poner esa barrera. Sería similar a ese tipo de necio y porfiado, pero este es peor, porque este no solo va a ser obstinado en cerrarse a alguna posibilidad, sino que junto con cerrarse a ciertas posibilidades de producir en ellos un cambio a través del consejo sano o la exposición del mensaje del Evangelio, estos lisa y llanamente son personas que ya están en calidad de blasfemos, personas que realmente son nefastas en sus pensamientos, en sus conductas y en sus acciones. Por eso termina diciendo el proverbista: no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Vamos a ser finalmente el motivo del odio de este tipo de individuos. ¿Qué debemos hacer con ellos? Lamentablemente, y digo lamentablemente porque siempre los que amamos al Señor y tenemos el Espíritu Santo como nuevos nacidos, deseamos que todos reciban las buenas nuevas y alcancen la salvación gratuita en base a la fe de la obra y persona de Cristo. Pero el mismo escritor de Proverbios nos está aconsejando tres cosas claras. Nos está diciendo, primero, que debemos ignorarlos. Segundo, no aconsejarlos. Y tercero, no insistirles. Y uno diría, ¿pero por qué? Quizá la respuesta es porque Dios ya no quiere obrar en ellos, usando nuestras vidas, porque lo más probable es que su corazón ya tomó la decisión
de despreciar el mensaje y lo relacionado con la obra de salvación. Tienen la mente cauterizada. Mire, fíjese algo que plantea el apóstol Pablo cuando escribe a Timoteo. Y aquí añade también que esta gente llega a ser hipócrita y mentirosa. Fíjese cómo una cosa va llevando a la otra y finalmente llegamos a extremos. Cuando se habla de una mente, una conciencia cauterizada, se habla de una conciencia endurecida, insensible, debido a un pecado persistente, la blasfemia. Comienza un burlador de menos a más y termina blasfemando. Una mente cauterizada, yo quiero que tenga la idea, sobre todo en estos tiempos, que se usa rayo láser para operar, es que va abriendo una herida e inmediatamente la va cerrando. Tienen cicatrices, tienen callos en la mente tan dura que ya la palabra no va a trabajar en ellos, porque han rechazado al autor de la palabra y han obviado, objetado, pasado por alto el tiempo del amor de Dios hacia ellos. Note por favor, lo que hace que este tipo de personas sea insensible a la moral, no sientan remordimiento. Fíjese que esto lo dice, por ejemplo, en 1 Timoteo 4:12 el apóstol Pablo. Describe que este tipo de personas son mentirosos, son hipócritas, tienen la conciencia marcada como si estuviese quemada con un hierro candente, cauterizado. Fíjese que yo creo que usted ha visto en casos extremos de amputación de algún miembro para frenar el sangrado, la hemorragia que puede costarle la vida, incluso a veces en la televisión, en algunas películas, sobre todo más antiguas, de acción, se veía que para evitar el sangrado mortal se calentaba un fierro al rojo vivo y se acercaba al miembro amputado para cauterizar, para sellar con fuego la herida. Esta es la idea. Tienen cauterizada su mente, su conciencia. Y obviamente lo peor, que pierden la capacidad de distinguir el bien y el mal. No pueden distinguir correctamente el bien del mal. Por lo tanto, para ellos lo que están haciendo es lo correcto. No ven como algo pecaminoso ni algo realmente repudiable y condenable de parte de Dios la actitud, porque ya no distinguen. Se han vuelto realmente personas dignas de misericordia, pero ya nosotros más allá no podemos hacer nada. Intervenir más allá es nosotros mismos meternos en problemas. Este tema de la conciencia lamentablemente se va endureciendo por la falta de reacción al pecado. Se produce una insensibilidad en cuanto a los pensamientos y las acciones. Lo peor, que la persona ya deja de sentir culpa o vergüenza, ya no hay remordimiento. Para él, pecar o no pecar, burlarse o no burlarse, blasfemar o no blasfemar, ir en contra de las cosas santas y sagradas, le da exactamente lo mismo. Lo lamentable de esto es que este tipo de personas lamentablemente están en un terrible peligro espiritual. Y si ya se les ha advertido, ya seguir insistiendo nos va también a acarrear a nosotros un desgaste. Esto es un tipo de pecado continuo. Y finalmente, nosotros tenemos que ser personas entendidas en todas estas cosas. Aquí nuevamente se aplica lo que veíamos con este obstinado y porfiado, este necio que actúa tontamente, donde Cristo declara en San Mateo 7:6 que no hay que dar las perlas a los cerdos ni los santos a los perros, porque al final para ellos las cosas santas y las perlas preciosas va a equivaler lo mismo que a basura, no le van a dar el valor que tiene en sí. ¿Para qué entregar cosas tan sublimes a gente que su conciencia ya la tiene cauterizada? Piénselo. Ahora, aquí hay un tema igual, no menor. Dentro de las características de estos individuos, a veces van a entrar en preguntas
van a preguntar, aparentemente con deseo de saber, pero más que preguntar para saber, lo van a hacer para discutir o para debatir. Y junto con querer debatir o discutir, lo hacen directamente para atacar nuestra fe, atacar nuestras convicciones. Pasan a ser lamentablemente instrumentos del diablo, algunos como marionetas, quizás sin saberlo, pero sí están ya en manos del enemigo, muchas veces para hacer aguijones en contra de nosotros, y nosotros mismos nos exponemos si no sabemos discernir. Lo peor es que convierte las cosas santas en objeto de burla, blasfeman del nombre de Jesús continuamente muchos de ellos, y lo peor es que algunos van terminando en blasfemia contra el Espíritu Santo, con lo cual ya estamos claros que frente a eso no hay perdón y solo espera condenación. ¿Dónde podemos encontrar este tipo de individuos? En lugares de estudio, universidades, colegios. ¿Por qué? Porque ahí predomina mucho el ateísmo. En los lugares de trabajo, y lamentablemente donde más es complejo el panorama es en el contexto de la familia. Este tipo de personas no anhelan saber nada de Cristo, y a lo más quieren demostrar que Cristo no tiene prioridad en su vida y ni les interesa tener relación con Él. ¿Qué problemas nos podemos acarrear si no cortamos de raíz relacionarnos con este tipo de individuos? Entre más les hablamos del Evangelio, más se van a endurecer, más van a blasfemar, más van a ridiculizar, y al final nosotros vamos a ser el motivo de la burla y el ridículo. Nosotros nos vamos a ir desgastando, vamos a llegar a un despropósito, la fe se puede ir debilitando y el gozo se puede ir enfriando. Entonces, ¿qué debemos hacer? Una vez más tenemos que aplicar el tema del discernimiento. Saber hasta dónde Dios nos quiere usar con cierto tipo de individuos y hasta dónde, como aconseja el proverbista, Dios mismo nos va a decir: cuidado, que aquí no quiero que te metas, no quiero que te desgastes, no quiero que te relaciones con este tipo de personas, déjalo en mis manos. Entonces, como conclusión, no me estoy refiriendo en este devocional de hoy a ese tipo de personas confundidas, a ese tipo de personas dolidas con Dios, a ese tipo de personas que podemos comprender que Dios quiere tratar con ellos, sino a los que continuamente, como gotera que no para de escurrir, están burlándose, denigrando y blasfemando de las cosas de Dios. A ese tipo de individuos tenemos que evitar y solo dejar las cosas en manos del Señor. Saludos de paz, amor y bendición desde Longavía a cada uno de ustedes.